Ya. Bueno, chiquillas, chiquillos, hola, hola, hola de nuevo. Vamos a comenzar la clase de juego. Y el tema de hoy van a ser dos radicales. Los gobiernos radicales, ese va a ser el principal tema que nosotros vamos a ver en la clase. Y lo primero, y nosotros lo hemos estado haciendo durante esta unidad del siglo XX, siempre estar mirando lo que pasaba en el mundo, ¿no? Mientras estamos viendo lo que pasa en Chile. Y estamos en la década de los 30, ¿ya? La década de los 30, estamos todavía en ese periodo de entreguerras, se están viendo en el mundo los efectos de la Gran Depresión, y la Gran Depresión no solamente generó una crisis económica muy profunda, sino también generó importantes crisis políticas en varios países del mundo, incluyendo el nuestro, ¿ya? Por ejemplo, cuando revisamos las clases anteriores, la caída de Carlos Valles del Campo y ese proceso de anarquía que se desarrolló entre el 31 y el 32, y por ejemplo en Europa tenemos el ascenso de partidos que presentaban ideas totalitarias. Ejemplo de aquello fue que a principios de los años 30, en Alemania, llegó al poder el partido nazi, con Adolf Hitler. Entonces, ganando esta elección, metiéndose, podríamos decir, en el sistema, terminan ellos por acabar con la democracia alemana, y esto encendió las alarmas de otros sectores políticos, porque este tipo de partidos estaban teniendo un arrastre electoral importante. Y dentro de aquellos partidos que encendieron las alarmas, uno de ellos fueron los partidos comunistas, allá en Europa, porque dentro de las primeras decisiones que, por ejemplo, tomó Hitler cuando llegó al poder, fue el prohibir y perseguir a los comunistas alemanes. Antes de inaugurar, por ejemplo, o mejor dicho, de enviar a judíos a campos de concentración y a exterminio, los primeros en usar estos sistemas, estas instalaciones, fueron los comunistas alemanes. Algo similar había pasado en Italia algunos años antes, cuando llegó Mussolini al poder. Persiguió a los militantes del Partido Comunista Italiano. Entonces, quien gobernaba la Unión Soviética en esos años era Joseph Stalin, y él dice, bueno, tenemos que desarrollar una estrategia, primero para proteger estos partidos que están en Europa y en otras partes del mundo, y esa estrategia va a ser que los partidos comunistas que están conectados con la Unión Soviética van a tener que buscar en sus respectivos países la búsqueda de alianzas con otras fuerzas de izquierda o fuerzas progresistas. ¿Para qué? Para generar un bloque político más grande, más amplio, y cuando hayan elecciones tengan mejores resultados electorales, y con esos buenos resultados electorales se evite que lleguen al poder estos partidos de tendencias nazistas o fascistas. Entonces surge primero el concepto de los frentes antifascistas. Ya, ese era el nombre original. Y también estos frentes antifascistas van a ser conocidos como los frentes populares. Entonces, cuando se habla del Frente Popular chileno, hay que tener en cuenta que no fue el único que existió durante esos años. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de Francia, en el año 1936. En ese país ganan las elecciones presidenciales el Partido Socialista Francés, y el Partido Socialista Francés era parte de una coalición de izquierda que se conoció como el Frente Popular Francés, y llevó al poder a Léon Blum, que fue presidente de Francia durante esos años. También tenemos el caso de España. En ese mismo año llega el Frente Popular Español al poder,
liderado por el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido que existe en España hasta el día de hoy. De hecho, el actual presidente del gobierno español es de ese partido y se llama Pedro Sánchez. Entonces, tenemos estas experiencias. Vuelvo a repetir por qué se generaron. Tenemos un contexto de polarización en Europa, de conflictos, podríamos decir, de este mundo de la posguerra, profundizados por la Gran Depresión y el ascenso del fascismo. Fíjense lo que dice el segundo punto. Los frentes populares se formaron como coaliciones o alianzas políticas que incluían a diversos partidos y organizaciones de izquierda, como comunistas, socialistas, sindicatos y otras fuerzas progresistas. Su objetivo principal era establecer una unidad amplia y transversal para hacer frente a la amenaza del fascismo y luchar por la justicia social, los derechos laborales y la democracia. Al unirse, esperaban movilizar un mayor apoyo popular y formar una base más amplia de resistencia contra las fuerzas antidemocráticas. Y ahí, en el último punto, tenemos dos ejemplos que yo les acabo de mencionar del caso de Francia y España en el año 36. Hay que decir que en el caso de España, el gobierno del Frente Popular se ve enfrentado a una situación bien dramática, porque en ese mismo año va a haber un intento de golpe de Estado. Ese intento de golpe de Estado va a funcionar a medias. ¿Por qué? Porque aquellos grupos que lo hicieron, podríamos decir que fue la mitad de las Fuerzas Armadas Españolas, no va a lograr controlar todo el territorio, tampoco el total de las Fuerzas Armadas, y eso va a derivar en que se desarrolle una guerra civil, que va a ser conocida como la Guerra Civil Española. De hecho, esa guerra se conoce como el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, termina en el año 39, y se enfrentaron dos bandos. Por una parte, los republicanos, que estos eran republicanos distintos a los de acá, ¿ya? Vendrían representando a las fuerzas del Frente Popular, y por otra parte estaba el bando nacionalista, que en ese momento, ese bando contó con el apoyo de la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, apoyo militar que fue fundamental para el triunfo de los nacionalistas, y cuando ganaron en el año 39, se estableció allá en España una dictadura liderada por Francisco Franco, que va a durar hasta principios de la década de los 70, ¿ya? Así que si se dan cuenta, la experiencia española fue bien traumática en ese aspecto. Y en el año 38, perdón, en el año 36, en Chile se forma un Frente Popular y van a disputar las elecciones presidenciales del año 1938, que llevan al poder a Pedro Aguirre Cerda. Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo la masacre del Seguro Obrero, vimos también los partidos políticos que existían en esos años y cuál era la ubicación en el espectro político de cada uno de ellos. Y la idea del Frente Popular en Chile nace del Partido Comunista Chileno, ¿ya? Nace de este contacto que viene de la Unión Soviética para que se formen alianzas del Partido Comunista con otros partidos de izquierda o progresistas. Y a esa idea van a adherir el Partido Socialista Chileno, que había nacido en el año 32, o sea, tenía 6 años de vida, y también se va a adherir a esta alianza política el Partido Radical. Y de hecho son los radicales los que llevan en esa coalición, vuelvo a repetir, que se llama el Frente Popular, al candidato presidencial que finalmente va a ganar. ¿Sí? No. Ah, era también sobre el tema de Franco y todo eso. Eso, bueno, lo de Franco y todo ese tema, nosotros lo vamos a ver con mayor profundidad cuando estemos viendo Historia Universal. Lo vamos a ver. Después del siglo XX. Así que sería para agosto. ¿Ya? En agosto vamos a estar viendo Historia Universal. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas, antes de que avancemos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los gobiernos del periodo de los radicales. Y lo primero es que fueron tres. Fueron tres presidentes radicales los que gobernaron Chile de forma consecutiva.
vamos a tener primero a Pedro Aguirre Cerda, después vamos a tener a Juan Antonio Ríos, y el último radical va a ser Gabriel González Videla. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los años de los gobiernos radicales? Desde 1938 hasta 1952. ¿Ya? Detalle, con Pedro Aguirre Cerda se da el Frente Popular, o sea, esta alianza con la izquierda. Pero eso no siempre va a ser así. Acuérdense que los radicales estaban en el centro, entonces no tenían mayores complejos con buscar alianzas con la izquierda o con la derecha. ¿Sí? Es una resulta que Sí. pero los tres eran Exacto. Los tres militaron en el Partido Radical. Ya, por eso le llaman los gobiernos radicales. Ya, claro, los tres militaban desde jóvenes. No siempre. Porque, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda sí, pero el que sigue no. El que sigue va a estar eh, gobernando más bien con los partidos de centro de esos años. O Gabriel González Videla se pasó por todos lados. Empezó por la izquierda, se fue para la derecha y terminó en el centro. ¿Ya? Y esa va a ser una de las características del Partido Radical en los años que estamos revisando, que va a tener un juego bien flexible desde el punto de vista político. O sea, no tienen complejos para asociarse con la izquierda o con la derecha. Como todo en la vida, eso puede ser bueno o también puede ser malo. ¿Ya? ¿Por qué puede ser bueno? Porque les ayuda a establecer alianzas más grandes, llegar a acuerdos, establecer reformas importantes, pero también puede ser malo en el sentido de que el electorado se podría desorientar, ¿ya? O sea, están por la izquierda, después se van para la derecha, me estoy enredando entre tantos cambios que están teniendo los radicales, y eso podría hacer dudar a muchos de sus electores sobre las ideas del Partido Radical y si en realidad ellos estaban disputando procesos electorales y llegando a alianzas más bien por estar en el poder nomás que por ideales más profundos. ¿Ya? Así que en ese sentido van a tener una actitud bien pragmática los radicales, como lo vamos a pasar a revisar en la clase de hoy. De hecho, durante buena parte de la clase de hoy, nosotros vamos a ver un cuadro que va a resumir a los gobiernos radicales. ¿Ya? Lo va a resumir. Ahí tenemos los tres presidentes con sus respectivos mandatos. Primer dato medio frío. De los tres presidentes, dos se mueren siendo presidentes. Uno murió de tuberculosis, que fue Pedro Aguirre Cerda, y el segundo, que fue Juan Antonio Ríos, murió de cáncer. ¿Ya? Así que en ese aspecto tuvieron mala suerte, porque dos fallecieron mientras eran presidentes. Vamos a empezar por el más antiguo al más nuevo. Lo primero que podemos ver allí es la frase o el lema de campaña que tuvieron estos presidentes. Por ejemplo, en el caso de Pedro Aguirre Cerda, se habla mucho de esa frase, gobernar es educar. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, él era abogado, pero también fue profesor. Era profesor de castellano. Sí. No veo la tercera. Fue también ministro del área de educación. Interesante. Claro, durante el gobierno de Alessandro. Fue una persona, podríamos decir, conocida. ¿Ya? Fue una persona conocida, no era una persona que de repente apareció nomás como candidato presidencial. Y tal como lo vimos recién, llegó a la presidencia con el apoyo del Frente Popular, o sea, no solamente su partido, sino también de todos los dos partidos de izquierda. Haciendo el honor a este concepto, a esta frase de gobernar es educar, se van a construir muchas escuelas durante su administración. Y esto va a tener consecuencias positivas, podríamos decir. ¿Qué consecuencias positivas? Que uno, y lo vamos a ver la próxima semana, vamos a ver algunos gráficos, y nos vamos a dar cuenta cómo
la matrícula aumenta en el país considerablemente. Es decir, la cantidad de niños que van al colegio, ¿ya? En comparación con los años anteriores, se nota mucho el cambio, a pesar de que desde el año 1920 la educación primaria era obligatoria. Pero porque salga en una ley no significa que necesariamente todo el mundo la va a cumplir. En los 40 hay un mayor interés para que se cumpla esta ley, podríamos decir que se fiscaliza más, hay más escuelas, y eso significa que va a haber más niños en el colegio, pero también se nota mucho que desciende el analfabetismo en el país. Ya, recién a partir de los 40 notamos esos cambios bien favorables. ¿Cuál va a ser el desafío de la segunda mitad del siglo XX? Que la gente esté hartos años estudiando. O sea, en la actualidad que la gente llegue a cuarto medio. Ese va a ser el desafío. Porque el gran problema de la educación chilena en los 60, 70, 80 es que la gente no llega a cuarto medio. Algunos llegan a séptimo, octavo, primero, segundo, pero no llegan a cuarto. ¿Ya? Ese va a ser el desafío posterior. ¿Qué más tenemos? Tenemos un terremoto. Acuérdense que en Chile tenemos la mala pata de estar en un lugar donde chocan dos placas tectónicas. ¿Cierto? Bueno, y por eso tenemos estos mansos cerros acá al lado, precisamente por esos choques. Que son hace millones de años, nosotros nos vamos a unir y van a seguir habiendo terremotos acá. ¿Ya? Y en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda se produce un terremoto bastante importante, se conoce como el terremoto de Chillán. El terremoto de Chillán no ha sido el terremoto más fuerte en nuestra historia, ¿ya? Pero fue el que ha generado la mayor cantidad de víctimas. Se estima que murieron alrededor de 30.000 personas. Entonces, estamos hablando de un número muy, muy alto. Y la zona que fue más afectada por el sismo fue la zona que va más o menos entre Talca por el norte, sería la región del Maule, y hacia el sur la zona de Los Ángeles, ¿ya? Región del Biobío, actualmente. Esa fue la zona más afectada, ahí está Chillán, al medio, Parral, Linares, Concepción hacia la costa, Talcahuano. Esa fue la zona afectada por el terremoto, una gran destrucción. Piensen ustedes, se destruyeron las líneas telegráficas o telefónicas de la época, las líneas ferroviarias, se cayeron puentes, ciudades muy, muy destruidas, como fue el caso de Chillán. Y está esta tragedia, y el gobierno dice, bueno, como pasa cuando hay terremotos, hay que desarrollar políticas para reconstruir, pero también para potenciar el desarrollo económico de las zonas afectadas y, por qué no, también del resto del país. Entonces se aprovecha esta contingencia, dramática como fue un terremoto, y se envía un proyecto de ley al Congreso. Y ese proyecto de ley va a ser aprobado. Y dentro de ese proyecto está la creación de la CORF. ¿Ya? Así nace la CORF, en un contexto de tragedia, que se conoce como la Corporación de Fomento a la Producción. Y no se olviden que la Corfo no va a ser una empresa estatal, va a ser una institución del Estado. ¿Ya? Y esa institución va a crear empresas estatales. Ya va a ser una creadora de empresas estatales. También puede aparecer con el nombre de fiscales o públicas, que las podríamos utilizar como sinónimo. De hecho, en la clase de hoy vamos viendo varios ejemplos de empresas públicas que nacieron gracias a la promoción de la Corfo. ¿Ya? Así que la Corfo, ¿cuándo nace? En el 39, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y va a marcar un antes y un después en el desarrollo del modelo ICI en nuestro país. ¿Por qué? Porque la Corfo no va a crear cualquier empresa, no va a crear una empresa de chocolate, ya, ni de gaseosa, sino que, no, en realidad van a ser empresas estratégicas. Ojo con ese concepto. Estratégicas para el desarrollo de la economía. Por ejemplo, una empresa para producir acero. ¿Ya? Se necesita esta plata para tener una empresa de acero. ¿Ya? También una empresa para producir electricidad. ¿Ya? Hay dos ejemplos de empresas que nacieron en los años cercanos a la creación de la Corfo. Así que tenemos este hito importante. Hay que señalar que la Corfo existe hasta el día de hoy, ¿ya? Pero no tiene este objetivo de industrializar el país.
sus objetivos han cambiado con los años. Actualmente la Corfo se preocupa más de potenciar el desarrollo de ciertos sectores de la economía, de aportar con dinero, pero por ejemplo, también traspasándole dinero a privados, ya no es exclusivamente o 100% estatal. Así que tenemos este hito importante. Otro hito importante que pasó durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda fue la reclamación del actual territorio antártico chileno. Si ustedes ven el tiempo en la tele, ya da lo mismo el canal, incluso el año, siempre los tipos o las mujeres que dan el tiempo hacen el mismo recorrido, ¿ya? Parten en el norte, ¿no? Arica, Iquique, y empiezan a bajar. Llegan a Magallanes y después aparece la Antártida, ¿ya? Es una zona de la Antártida, no es todo el continente y vendría siendo específicamente aquel territorio que Chile reclamó. ¿Cuándo? En 1940. Ya, en 1940 se genera esa reclamación. Es como un trocito de pizza, ya tiene forma de triángulo y es una reclamación. No es que sea un territorio 100% chileno como este, donde estamos parados nosotros, ¿ya? Porque técnicamente la Antártica no es de nadie. Hay tratados que establecen la neutralidad de este territorio y los objetivos de él, que en este caso sería, por ejemplo, desarrollar actividades científicas y también de conservación del lugar. Así que técnicamente la Antártica no es de nadie, hay bases, eso sí, entre ellas hay bases chilenas, pero también hay bases de otros países, ¿ya? Así que tenemos la reclamación de este territorio a partir, se hace oficial, a partir del año 40. ¿Qué más tenemos? Habíamos hablado recién del tema de la Guerra Civil Española. El bando que perdió la guerra fueron los republicanos. Así que había una cercanía ideológica acá en Chile con el gobierno de turno, que era el Frente Popular Chileno. Y en Francia está Pablo Neruda de cónsul allá y hace gestiones para traer refugiados españoles a nuestro país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los republicanos que perdieron arrancaron de España, muchos de ellos, porque claramente no era muy recomendable quedarse allá por un tema de seguridad, y se van muchos de ellos a Francia. Y desde Francia, miles de españoles abandonan ese país y, por ejemplo, muchos de ellos llegaron a México, que fue uno de los mayores receptores de españoles, pero va a haber un grupito que va a llegar en un barco que se va a llamar el Winnie. Se hace una especie de colecta, se junta harto dinero, se compra ese barco, que había sido un barco pesquero, se reacondiciona, y desde Francia zarpan estos refugiados para llegar a Valparaíso, y bueno, de Valparaíso empezar a distribuirse en distintas ciudades del país, y bueno, muchos de estos descendientes todavía viven en Chile, ¿ya? O sea, no, la gran mayoría de ellos no se devolvieron a España, sino que se quedaron acá en nuestro país, ¿ya? No sé si alguna vez lo comenté en clases, pero, por ejemplo, en los medios de comunicación sale un viejito que habla de astronomía, José Massa, Sí. que habla de los eclipses, ¿ya? Ese viejito es hijo de dos personas, de dos españoles que venían de este barco, ¿ya? Para que veamos, hay un ejemplo de esos descendientes, ¿ya? Así que tenemos el caso del Wikipedia. Y durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿qué podemos ver? Aumentan los servicios de asistencia social por parte del Estado, o sea, también podríamos decir que durante los gobiernos radicales no solamente tenemos el desarrollo del modelo ICI, sino también el desarrollo de un Estado benefactor o de bienestar en el país. O sea, un Estado que le da servicios a la gente, no solamente educación, sino, por ejemplo, también salud. También va desarrollándose más el tema de las previsiones, que vendría siendo las jubilaciones en el país, y va aumentando la sindicalización en las zonas urbanas de Chile. Ojo que las mejoras laborales que se hacen durante los gobiernos radicales, también podríamos sumar a los gobiernos que siguen, como Carlos Ibáñez del Campo en los 50 o Jorge Alessandri, finales de los 50, principios de los 60, desarrollaron, si es que desarrollaron beneficios sociales o laborales, principalmente pensando en la gente de las zonas urbanas y mineras.
Las leyes laborales en general no llegaban al campo. ¿Ya? Los campesinos no contaban con los mismos beneficios o protección que los trabajadores urbanos y mineros. O sea, se generaba allí un desequilibrio, una desigualdad, que yo creo que potenció también la migración del campo hacia las ciudades, en el sentido de que yo no solamente podía encontrar un mejor trabajo en la ciudad, sino también mejores protecciones desde el punto de vista de las leyes. Por ejemplo, en el campo no había leyes de salarios, en el campo no había leyes de vacaciones, tampoco estaban permitidos los sindicatos, versus lo que pasaba en las zonas urbanas y mineras. O sea, podemos concluir que dentro de esos acuerdos que llegaron los radicales en política en el Congreso, hay un pacto con la derecha, que en este caso era no tocar el campo, pero sí podían hacer reformas en las zonas mineras y en las zonas urbanas, que eran aquellos lugares que tendían a votar por los radicales o partidos de izquierda que podían estar a favor de esta reforma, ¿ya? Y el último punto dice ahí, ley de sueldos vitales, ¿ya? La ley de sueldos vitales hoy en día la entenderíamos como el salario mínimo, ¿ya? El salario mínimo nace en Chile durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y vuelvo al mismo punto, eran leyes que beneficiaban a trabajadores no rurales, ¿ya? Como dije hace un rato atrás, este gobierno se acaba rápido por el fallecimiento de Pedro Aguirre Cerda. Entonces hay que llamar a las nuevas elecciones, ¿ya? ¿Cuándo se dan esas elecciones? En el 42. ¿Qué pasa en el 42? Bueno, está la escoba en el mundo porque se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Ya a esa altura está peleando en la guerra Estados Unidos, la Unión Soviética, o sea, tenemos una guerra total allá en Europa, también en la zona del Océano Pacífico. Y el contexto de la elección del 42 está muy inspirada en lo que era la guerra. Y de hecho, en esta elección se van a presentar dos candidatos, solo dos. Vamos a tener a Juan Antonio Ríos, que es el que gana, y el segundo era un viejo conocido, Carlito. Piérdete una, Carlito, ¿no? ¿Ya? Ahí está de nuevo. No para ahí, y era una persona perseverante. Podría ser un ejemplo en ese sentido. ¿Ya? Estar perseverante en la vida. Hoy mismo yendo, ¿no? Cuando lo veamos en varias elecciones presidenciales. Se presenta, en este caso Ibáñez, no con los nazis, como pasó en el 38, ¿se acuerdan? Ahora se presenta con el apoyo del Partido Conservador y la mitad, podríamos decir, del Partido Liberal. ¿Ya? O sea, podríamos decir que ahora está en la derecha con los conservadores y la mitad los liberales. ¿Por qué dije la mitad? Porque va a haber una mitad que no lo va a apoyar, que era la mitad que lideraba Arturo Alessandri. Acuérdense que Alessandri no podía ver a Ibáñez desde el año 25, así que no lo iba a apoyar en una candidatura presidencial, lo iba a mandar al exilio, así que mínimo que no lo apoyara, ¿ya? ¿Y qué va a decir él? Voy a apoyar a los radicales. ¿Ya? Eso genera un quiebre dentro del Partido Liberal en ese momento. ¿Ya? Imagínense un partido político de ahora que la mitad del partido apoya a un candidato y la otra mitad apoya al otro. Genera una crisis interna. ¿Ya? ¿Quiénes más van a apoyar a Juan Antonio Ríos? Bueno, los radicales, claramente, pero también la izquierda, porque la izquierda no tenía un buen recuerdo del gobierno de Ibáñez. Había prohibido el Partido Comunista, así que los comunistas tampoco iban a apoyar a Ibáñez, los socialistas tampoco. Y dijeron, en el caso de la izquierda, dijeron, bueno, vamos a apoyar al menos malo para nosotros, que sería Juan Antonio Ríos. Así que a Juan Antonio Ríos le llueven algunos votos de la derecha, le llueven votos de la izquierda, y además tiene los votos del centro, y eso le permite tener un porcentaje de votos que fue muy alto, y de hecho no fue necesario que esa elección pasara por el Congreso ni nada por el estilo. Llega al poder, y fíjense en su frase de gobierno: gobernar es producir. Es decir, acá se activa con mucha fuerza la Corfo. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de él se crean empresas importantes. Por ejemplo, está el caso de Chile Films. ¿Les suena eso? ¿Films? ¿Qué sería? Sí. Cine, películas. Ya una empresa estatal, una especie como de productora que se ha encargado de producir películas chilenas, documentales, noticiarios, porque no había canales de televisión como ahora.
Entonces la gente, ¿dónde podría ver noticias? En el cine, ¿ya? Que tenemos a Chile Films y tenemos en esos años, los 40, una reactivación del cine chileno. Porque el cine chileno ha pasado por momentos, podríamos decir, de auge y momentos precarios, ¿ya? Bueno, como es la cultura en Chile. Más precario, lamentablemente, ¿no? Años más precarios que años más buenos, ¿ya? Y una década, podríamos decir, entre comillas, buena para el cine chileno fue la década de los 40. ¿Por qué? Porque había apoyo estatal, había financiamiento para producir películas. Ahora, ojo, no ha sido el único momento en nuestra historia que han habido producciones chilenas. De hecho, Chile es un país bien pionero en el desarrollo del cine, incluso cuando había cine mudo, ¿ya? Hay una película que está, no sé si en YouTube o la Cineteca Nacional, y se llama El Húsar de la Muerte. No sé si les suena El Húsar de la Muerte. Es una de las pocas películas chilenas de cine mudo que no se perdió o no se destruyó con el tiempo. Y retrata la vida de Manuel Rodríguez. ¿Ya? Y está en cine mudo. O sea, el personaje se mueve y de repente aparecen letras. ¿Ya? Dura, no sé cuánto durará la película, entre media hora, una hora. ¿Ya? Y relata la vida de Manuel Rodríguez. ¿Ya? Y bueno, después viene la Gran Depresión. Comprenderán que no había mucha plata para hacer películas. Entonces ahí tenemos una reapertura en los 40, en los 50 vuelve a decaer el cine chileno, pero vuelve a reaparecer en los 60, especialmente en la segunda mitad de los 60 hasta el golpe de Estado. Ahí tenemos otro boom del cine chileno y luego de los 90 en adelante vamos a ver algunas producciones importantes. De hecho, preguntan, ¿han visto películas chilenas? Sí. Hemos visto. Sí. O sea, la película no. La película no, fue la primera película chilena en llegar a postular un premio Oscar. Muy buena película, ¿eh? Muy buena película. Recomiendo que la vean cuando estemos viendo la dictadura. La película no, que trata sobre el plebiscito del 88. ¿Ya? Y se muestra ahí cómo se creó la campaña del no. Obviamente no es 100% verídica, pero sí hay coqueteos con lo que pasó. ¿Ya? ¿Cómo se creó esa campaña? ¿Otra película? Buenas. ¿Cuál? Buenas chilenas, No sé, lo que sea. pero no sé. Algo loco. Gente loco. La gente Pero loco. película. Es una película documental, sí. Yo la encontré bonita, emocionante, ¿no? Había los viejitos, los asilos. También cortos. Sí, El oso. la historia del oso. Sí. Y esa yo no la vi. ¿O sí? Ah, no, sí la vi. Los libros. Sí, bueno. Esa, sí. De hecho, esa ganó un Oscar. Sí. Sí. Y cortos animados chilenos, de hecho, han ganado varios premios. No, Oscar No. solo el del oso. La Claro. Mujer Maravilla también. No, una mujer fantástica. Ah, sí. Esa Mujer Maravilla es la. Superhéroe de ese. Claro, claro, la que anda ahí, la superhéroe gringa. Sí, la mujer fantástica, sí. Esa ganó un Oscar. Sí. ¿Qué más? Tengo miedo torero ya. Tengo miedo torero, inspirado en un libro de Pedro Lemebel. Buena película, buena película. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Películas más o menos nuevas. Bueno, el cine chileno tiene de todo, tiene género más de comedia, ya. Otros más representados en la historia de nuestro país. Hay para todos los gustos, Cuando especial. ya. Buenos documentales también tiene Chile, ¿eh? Buenos documentales. Yo creo que en una de esas, si nos alcanza el tiempo, podríamos ver un documental. Ya. Pero Chile tiene muy, muy buenos documentales. ¿Sí? Las figuras de Guatón Salín. Me acabo de acordar de la existencia de la película de Stefan Kraft. Claro. Esa era buenísima. Hay películas buenas y no tan buenas como todo en la vida. ¿Ya? Eso lo dejamos al gusto de cada uno. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Una empresa estratégica muy importante que va a ser la Empresa Nacional de Electricidad, que se va a conocer como Endesa. ¿Ya? Por si acaso, SA es por Sociedad Anónima. ¿Ya? ¿Y de qué se va a encargar Endesa? De desarrollar, crear energía eléctrica. ¿Ya? No es como Enel. ¿Ya? Enel es la empresa que le lleva el cable con corriente a la casa. Le cobra
la tarifa, ¿cierto? Endesa es la que va a crear la energía. Entonces, van a empezar a ver la geografía de nuestro país. ¿Y qué características tiene la geografía chilena? Súper ancho. Cierto. Cerros, montañas. Costa. O sea, Chile tiene una pendiente California. pronunciada. En Chile no hay muchos ríos navegables, ¿cierto? No hay muchos ríos navegables. No lo sé. Alguien dijo que quería el Mapocho navegable, pero Depende de la época. claro, pero navegable no creo. Ya en el sentido de que Ha sido, no es navegable, ha sido navegado. Es diferente. ya, claro, un rafting, un kayak podría ser, pero no como el río Sena en París. ¿Y por qué pasa eso? Porque Chile es así. Entonces los ríos son rápidos en Chile. ¿Ya? Son poquitos los ríos, entre comillas, lentos, como el Calle en Valdivia. ¿Ya? Y esto quizás lo podría explicar mejor un profe de física, pero acá hay alta fuerza, ¿no? En los ríos. Por ende, si yo hago acá una represa, una central hidroeléctrica, podría, en este caso, acumular agua, hacer que caiga, aprovechando la pendiente y también el volumen de los caudales, y generar electricidad. Entonces, Endesa comienza a construir en Chile a partir de la década de los 40 centrales hidroeléctricas. Y de hecho, hasta el día de hoy en Chile funcionan centrales hidroeléctricas. Ya se han construido a lo largo de las décadas y la empresa que fue pionera en la construcción de estas grandes infraestructuras fue precisamente Endesa. ¿Ya? Otro ejemplo de empresa que se creó durante el gobierno de Juan Antonio Ríos fue la Compañía de Aceros del Pacífico, también conocida como la CAP. Y la CAP existe, al igual que Endesa, hasta el día de hoy. Ojo que actualmente son empresas privadas. En algún momento fueron del Estado, como acá. La vendieron. Pero claro, se privatizaron en la dictadura. En la dictadura fueron privatizadas y va a ser uno de los temas que vamos a revisar cuando estemos viendo la dictadura militar. Y bueno, vamos a hacer una fábrica, ¿cierto? Una gran industria para hacer acero, porque el acero no está en la naturaleza, ¿ya? No hay una mina de acero. El acero se hace a partir del hierro. Y para que se haga acero se necesita mucha energía. Mucha energía. Se necesita una gran inversión. De hecho, se habla de que la industria del acero está clasificada dentro de la industria pesada. ¿Ya? Si ustedes ven por ahí industria pesada, hace referencia, por ejemplo, al acero, a la industria petroquímica, ¿ya? A ese tipo de desarrollo. Y se va a crear una instalación en Talcahuano que se va a conocer como la siderúrgica de la CAP de Huachipato, ¿ya? Que comienza a hacer acero en el país. ¿Qué más tenemos? Tenemos el problema de la inflación. La inflación vuelve a aparecer en Chile, que es una constante, ¿eh? ¿Ya? Es una constante que lo vamos a ver en varios gobiernos, por lo menos hasta Pinochet. Y se debe a aumentos salariales automáticos, mayor gasto del Estado. Son una serie de factores que van generando que a partir del gobierno de Juan Antonio Ríos y los que sigan hasta Pinochet tengan problemas de inflación. Ninguno se salvó, ya sea un gobierno independiente, como podría haber sido el de Ibáñez, un gobierno de derecha, como podría haber sido Jorge Alessandri, un gobierno de izquierda como el de Allende, o de centro como Frei Montalva o Pinochet. Todos tuvieron que enfrentarse al problema de la inflación. ¿Ah? El WIN tiene inflación también, pero con alto crecimiento, como que ahí pasa más peor. Pero ya con Frei tenemos inflaciones más bajas y con Lago en adelante inflaciones bastante moderadas, ¿ya? Salvo lo que pasó en el último tiempo. Tenemos entonces problema de inflación. Nace el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía va a ser un ministerio que se va a encargar de estimular ciertas áreas de la economía chilena. Por ejemplo, hagamos que se desarrolle más el campo, el turismo. ¿Quién va a desarrollar políticas de desarrollo, de crecimiento de distintos sectores de la economía? Va a ser ese ministerio. No confundirlo con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ve temas de gastos del Estado, presupuesto, pero quien ve desarrollos del sector de la economía es este ministerio. Y
Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Chile se mantuvo neutral durante casi toda la guerra. De hecho, fue el último país en entrar a la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados. ¿Qué fue lo primero que hizo Chile? Rompió relaciones diplomáticas con el eje, ese fue el primer paso. Y el segundo paso, ¿cuál fue? El segundo paso, debido a la presión de Estados Unidos, fue declararle la guerra a Japón. ¿Ya? No se olviden que Chile... ¿Cómo era? Y para tontera, porque no. La declaración a Japón. Sí. Está loca. Que como que algo hicieron, como que declararon a Japón de una forma. O sea, nadie fue a pelear aquí en contra de los japoneses. No sé si lo dije acá, pero la única acción efectiva que tomó Chile en contra de los japoneses fue tomar prisioneros a los japoneses que vivían en Chile. Ya los tomó detenidos. ¿Por qué? Porque se pensaba que podían ser espías, algunos de ellos, así que los tomaron detenidos, ¿ya? Pero no, en ningún caso se mandó una fuerza militar a pelear contra los japoneses, ¿ya? ¿Cuál fue el interés de todo esto? Bueno, primero la presión de Estados Unidos, que fue muy, muy fuerte. Acuérdense que nosotros estamos en un barrio que se llama América Latina y Estados Unidos, por lo menos desde el inicio del siglo XX hasta final del siglo XX, ha dicho, esta zona es mía. ¿Ya? Acá no se mete otra potencia. Entonces los países de América Latina tienen que seguir, en pocas palabras, ese juego. Chile se trató de resistir lo más que pudo, pero al final tuvo que abandonar la neutralidad y declararle la guerra a Japón. Hay también un interés de Chile. En el año 45 también nace la ONU. Y los primeros países que son parte de las Naciones Unidas son países que eran del bando de los aliados. Entonces eso le permite a Chile ingresar a la ONU. ¿Por qué? Porque era parte del bando que venció la guerra y de hecho fue parte de esos 53 países fundadores de las Naciones Unidas. No se olviden que la ONU reemplaza a la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones, ¿ya? Que era la ONU antigua del periodo de entreguerras, que nació en el 19 después de la Primera Guerra Mundial que había terminado en el 18, ¿ya? Así que la va a reemplazar y la ONU, me imagino que ustedes saben, existe hasta el día de hoy, ¿ya? Cuando estemos viendo Historia Universal, vamos a profundizar más sobre la ONU, cómo funciona, ¿ya? Pero por el momento, Chile entra a la ONU y es uno de los países fundadores de esta importante organización internacional. Y bueno, como lo dije hace un rato atrás, Juan Antonio Ríos se murió, así que hay que llamar a nuevas elecciones. ¿A quién tenemos acá como candidato radical? A Gabriel González Videla, ¿ya? De los tres, Gabriel González Videla era el de más izquierda, ¿eh? Ya era el más, entre comillas, izquierdista del partido. Mucha gente piensa que Pedro Aguirre Cerda era bien de izquierda, ¿ya? Pero él era más bien del ala de la derecha del Partido Popular, ¿ya? ¿Qué pasa con Gabriel González Videla? Todo lo contrario. Él era el ala izquierdista del partido. Entonces, cuando levanta su candidatura, se acerca al Partido Comunista, forman una especie de Frente Popular versión 2.0, y él dice, con los comunistas hasta el final, tenemos una alianza que nadie va a romper. Pablo Neruda, político también, no solamente poeta, político de la época, le va a declarar unas letras a él, el pueblo te llama Gabriel, ya, le declara ahí una poesía. Ganan la elección del 46, por primera vez los comunistas son elegidos como ministros. Eso no había pasado en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, acá sí pasa. Y comienzan a haber problemas. Comienzan a haber problemas, ¿por qué? Porque en el gobierno de Gabriel González Videla, a diferencia de los dos anteriores, comienzan a haber más protestas, ¿ya? Por distintos motivos. Por ejemplo, hay protestas de los mineros de Chuquicamata en el norte, protesta de los mineros del carbón en Lota, en Coronel, o acá en Santiago porque subió la micro. ¿Ya? Está la revuelta de la Chaucha, el 46. Entonces hay distintas protestas y Gabriel González Videla dice que acusa al Partido Comunista de estar detrás de estas protestas. Entonces él dice, ¿cómo es la cosa? Estar en el gobierno, forman parte de él, pero también están en las protestas en contra del gobierno. Al final se genera una tensión tan grande
que se termina rompiendo esta alianza y los comunistas abandonan el gobierno, ¿ya? También hay otro hito que pasa más o menos piola, que es que en el año 47 hubo elecciones en Chile, parlamentarias. Y en esas elecciones el Partido Radical bajó. No les fue muy bien. Pero subió el Partido Comunista. Ya, ahí tenemos un segundo factor. Todo esto lleva, más en un contexto internacional distinto, porque ahora ya estamos en la Guerra Fría, a que Estados Unidos también vea que acá en América Latina no es muy bueno para ellos que estén comunistas participando en los gobiernos, ¿ya? Entonces, está esa presión de Estados Unidos, están los problemas que ocurren acá. Al final, se termina enviando un proyecto de ley al Congreso. Porque claro, uno habla mucho, oiga, Gabriel González Videla aprobó esta ley, pero ojo, esto lo aprobó el Congreso, ¿ya? Porque las leyes las aprueba el Congreso. Y esta ley fue muy debatida, muy polémica. Alguien podría decir, la derecha la apoyó y la izquierda la rechazó, ¿ya? Pero no fue tan así. ¿Por qué? Porque cuando se votó la ley, ¿hubo sectores de derecha que votaron a favor? Sí, pero también hubo sectores de derecha que estaban en contra. Por ejemplo, senadores y diputados del Partido Conservador no les gustaba la idea. Y en el caso de la izquierda, pasó que habían diputados y senadores, por ejemplo, el Partido Socialista, que estaban en contra de la idea. Por ejemplo, un diputado llamado Salvador Allende, ¿ya? Pero habían otros socialistas que estaban a favor. Por ejemplo, Marmaduke Grohe, ¿ya? Así que se genera, podríamos decir, esa situación curiosa y al final ganó la opción por aprobar, ¿ya? Aprobar esta ley. ¿Qué va a significar esta ley? Que se conoce como la ley, bueno, el nombre oficial es ese, Ley de la Defensa Permanente de la Democracia, pero también se le conoce como la ley maldita, ¿ya? Es lo mismo. No sé si alguien sabe qué va a significar en la práctica la aprobación de esta ley. Maestro. Creo que prohíbe el Partido Comunista. Lo prohíbe, lo declara proscrito, ¿ya? No puede existir legalmente. Eso es el primer... Pero no hay exilios. ¿Ah? Exilios. Directamente. Hay algunos comunistas como Neruda. Hay una película que se llama Neruda, ¿ya? Y muestran cuando... Me gustó la película, esa la encontré bien buena, ¿ya? Trabajó un mexicano que se llamaba Gael García, que es un mexicano relativamente joven, ha tenido varias películas conocidas, y un actor chileno que se llama Luis Ñeco, no sé si lo vieron, uno pelado, que hacía publicidad de los yogures griegos, ¿ya? Era ese Neruda, ¿ya? Ese lo había salido en Narcos. También salió en el primer capítulo de Narcos, ¿ya? Y él hace Neruda, bien buena la película, igual, claro, hay elementos de ficción, como una película media policial, media estilo Comic Sin City, y muestran cuando aprueban la ley, cuando Neruda arranca y este policía lo persigue, ya era una especie de detective, ¿ya? Muchos se van, como decía su compañero. ¿Qué más? Usted había dicho algo. No, que él es de izquierda, es comunista. ¿Quién? Gabriel González Videla. Él era radical, era del Partido Radical, Gabriel González Videla. Lo que pasa es que en su gobierno al principio se ve apoyado por los comunistas. Después se pelea con los comunistas y, bueno, se aprueba esta ley. Pero los radicales son de izquierda. Son de centro. Entonces, ¿por qué su lema es ser radical de izquierda? Porque dentro, a ver, el Partido Radical, el Partido Radical está en el centro, ¿ya? Aquí está la izquierda, aquí está la derecha, ¿cierto? Pero ser de centro, es súper difícil, ¿ya? Entonces, hay algunos que están en el centro, pero más tirados para la izquierda, y otros están más tirados para la derecha. Y él estaba acá, dentro del Partido Radical, ¿ya? Por eso decía que era un radical de izquierda. Era el Partido Radical, pero del ala izquierdista del partido, ¿ya? Eso hacía que se llevara bien con la izquierda, en este caso con el Partido Comunista o el Social, pero se enoja con el Partido Social, perdón, con el Partido Comunista. Pero sigue con el socialismo. Hasta por ahí nomás, que cuando se aprueba esta ley, él se va para la derecha. O sea, fíjense en el cambio, ¿ya? De aquí salta para este lado. Tomás González no era nada al lado de este gallo, ¿ya? Se va para la derecha,
Se va para la derecha y ahí él se apoya con el Partido Liberal y Conservador. Y después se enoja con la derecha. Y termina en el centro. O sea, ojo, en el gobierno de Gabriel González Videla no hubo partido de la época que no haya participado en el gobierno. Es como todos participaron, pero cuando digo todos, digo todos. ¿Ya? Es como si el gobierno actual de repente tiene un giro y se va con los republicanos. Y uno diría, ¿pero qué pasó acá? ¿Ya? Y después se enoja con los republicanos, se va, no sé, con la UDI, con RN, y después termina gobernando, no sé, con la democracia cristiana. ¿Ya? Se pasó por todos lados el gobierno de Gabriel González Videla, y eso desgastó mucho al Partido Radical, y el electorado quedó medio mareado, ¿no? Entre tanta voltereta. ¿Mm? Pero no tiene mucho que ver con esto. Ya. Sí, con un personaje. Me ha quedado personal. Marmaduke Grohe hizo algo importante. Fue candidato presidencial, fundador del Partido Más que eso, Socialista, porque no me suena. de la Fuerza Aérea. Y eso nos recuerda que los militares no todos eran de derecha. Él exilió a alguien. Lo exiliaron en algún momento. Sí. O sea, en realidad fue un exilio interno, Se fue. y es un exilio dentro del país se puede dar. ¿Ya? Eso se llama relegación. ¿Ya? Cuando alguien es relegado, lo mandan a una zona extrema del país. ¿Ya? No puede estar en Santiago, lo vamos a mandar a la isla de Tierra del Fuego, por decir. ¿Ya? A Marmaduke lo mandaron a la isla de Rapa Nui, ¿ya? Cuando Rapa Nui todavía no era turístico. ¿Ya? Eso también se practicó en la dictadura militar, con gente relegada. ¿Ya? O acá, con esta ley, cuando se aprobó esta ley, se detuvieron a comunistas en Chile y los mandaron relegados a Pisagua. No sé si alguien sabe dónde está Pisagua. En el norte, era un puerto salitrero, muy aislado de Iquique o de Arica, ¿ya? Que son localidades cercanas. Entonces era un lugar desértico, en un puerto, no era fácil llegar de ahí y salir de ahí tampoco. Y se creó un campo de prisioneros para los comunistas. Adivinen quién estaba a cargo de ese campo de prisioneros. Pinochet. Un joven Pinochet estuvo a cargo del campo de prisioneros de Pisagua cuando se aprobó esta ley. Cuando era un militante muy silvestre. ¿Ya? Ahora, ojo, cuando se aprobó esa ley, a los comunistas no les pasó cosas muy terribles como si pasó en dictadura. Hubo gente detenida, hubo gente detenida, hubo gente que se fue de Chile, hubo gente que se fue de Chile. ¿Y qué pasó con los militantes? Los borraron de los registros electorales y eso significaba que no podían votar. No podían votar, ni menos postularse a cargos de elección popular. ¿Ya? Esas fueron, podríamos decir, las principales consecuencias. ¿Hasta cuándo existió esta ley? 68. Hasta ahora después. 2022. Un rango bien amplio. Sí. Hasta el 58. 10 años, una década. Ya duró esta ley. ¿Ya? Insisto, esta ley nos sirve para irnos metiéndonos en el contexto nuevo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que va a ser la Guerra Fría. La Guerra Fría en América Latina tiene dos niveles. ¿Ya? El primer nivel es cuando se produce el final de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo de eso, lo que estamos viendo acá, nace la OEA, cuestiones que vamos a ver más adelante. Y el segundo nivel, que podríamos decir genera un aumento de la temperatura, va a ser la Revolución Cubana. ¿Ya? Podríamos decir, los dos pisos. La crisis de los misiles. Claro, ahí viene con la Revolución Cubana, ¿cierto? ¿Cuándo fue la Revolución Cubana? 59. 59 fue la Revolución Cubana. ¿Ya? Entonces, la crisis del homicidio o la revolución cubana. ¿Cómo? Es la crisis del homicidio o la revolución cubana. ¿Qué cosa? El 59. La Revolución Cubana. Ya, entonces Che Guevara. El Che Guevara estaba en la Revolución Cubana, ¿ya? Y Fidel, bueno, Fidel era el líder, ¿cierto? Che Guevara sí que fue un personaje. ¿Y de dónde era el Che Guevara? Argentino. Era argentino, por eso decían el Che, ¿ya? Entonces, ¿cuándo fue la crisis de los misiles? ¿Qué cosa? La crisis de los misiles, ¿cuándo fue? 69. No, el 69 llega el ser humano a la luna.
Una y Como 65, ¿no? 62. El 62 fue el momento quizás más cercano de una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ya? Fue el momento más tenso de toda la Guerra Fría. Ah, el 62. Los satélites. ¿Qué más? Ah, hablando de leyes, pero esta ley fue mucho más simpática. El voto femenino. El voto femenino se aprobó en Chile en el año 49, ¿ya? El voto femenino en Chile tiene dos momentos, ¿ya? El primer momento fue en el 34, cuando se aprueba el voto femenino, pero para elecciones municipales no. Ahí estaba de presidente Arturo Alessandro, ¿ya? La segunda ley, que es la que vemos acá, genera finalmente una igualdad política a nivel de derechos políticos entre hombres y mujeres. ¿Ya? O sea, las mujeres acá van a poder votar al igual que los hombres para presidenciales, para parlamentarias, además de las municipales, van a poder postularse a cargos de elección en el Congreso o en la presidencia. ¿Y cuáles van a ser los dos requisitos, tanto para hombres como para mujeres, para votar? Por ejemplo, en el 49, ser mayor de 21, ya no 18 como ahora, y saber leer y escribir. ¿Ya? Esos eran los requisitos tanto para los hombres como para las mujeres para poder votar. De hecho, hacia finales del gobierno de Gabriel González Videla, él elige, por ejemplo, la primera mujer ministra. ¿Ya? En los 50 aparecen las primeras diputadas, las primeras senadoras. Ahora, ojo, nosotros esto lo vamos a ver también en formación ciudadana. Si uno ve los resultados electorales en Chile, por ejemplo, los parlamentarios municipales, salen electos más hombres. ¿Ya? Y se genera una disparidad. En su momento lo vamos a analizar, pero un ejemplo histórico es que durante todo el periodo que estamos revisando, no se presenta ninguna mujer como candidata presidencial. Las primeras mujeres se presentan recién en la década de los 90, ¿ya? No antes del 73. Lo que nos demuestra también características de la política chilena y las dificultades de mayor visibilización o financiamiento hacia las candidaturas de las mujeres. De hecho, pasa hasta el día de hoy. Por ejemplo, si ustedes revisan, ¿cuál fue la última elección que tuvimos en Chile? La última elección que hubo en Chile. Elección y plebiscito. Elecciones. No sé. No, hubo otras después. ¿Cuál fue la última que fue? parlamentaria. Hace poquito. Hace poquito. La de la La de el Consejo Constitucional. es Si ustedes revisan las 10 candidaturas más votadas, 9 eran hombres. 9. ¿Ya? O sea, ahí tenemos una desigualdad importante que también se traduce en un resultado electoral. Porque una candidatura con más plata tiene más recursos para hacerse visible. ¿Ya? Así que son temas que vamos a revisar en Formación Ciudadana, pero que tienen claramente una raíz histórica, ya que es la dificultad de la representación de mujeres versus los hombres. De hecho, en relación a los hombres, ¿cuántas mujeres hay en el país porcentualmente? 51 a 49. Ya hay un poquito más de mujeres que de hombres, pero en el plano de la representación política, eso no se nota. ¿Ya? ¿Qué más? Sigue el modelo ISI, se crea la Fundación de Minerales de Paipote, que va a ser un lugar, como dice su nombre, se va a fundir metales, ¿ya? Nace la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP. La ENAP, ¿dónde va a desarrollar sus actividades? En Magallanes. Magallanes es la única zona de Chile que ha explotado petróleo, ¿ya? No hay otra zona de Chile, así que si por ahí le llegara a aparecer alguna alternativa, que había petróleo en Santiago, en Valparaíso, en Arica, ustedes la tienen que descartar inmediatamente. Y a diferencia de otras empresas que creó la Corfo, esta hasta el día de hoy sigue siendo estatal. ¿Ya? ENAP sigue existiendo y sigue siendo una empresa del Estado. Y, ya, el último punto que nos quedaba, que lo vi medio desordenado en este rato, es que está el modelo ISI, ¿cierto? Pero una industria no necesita solamente obreros, necesita técnicos, necesita ingenieros. Así que buscando el desarrollo de este modelo, vamos a tener la fundación de la universidad, que va a ser la Universidad Técnica del Estado.
esta universidad no nace de cero, sino que se aprovechan instalaciones de otra institución de educación superior que ya existía y tenía más de 100 años. Era la Escuela de Arte y Oficios, que nació en la Escuela de Arte y Oficios. Alguna vez la vimos. Tienen que buscar ahí en sus archivos. Empecé como en el 42. Ah, pero en Federico. 1842. Para que sea tipo. La sinapsis estuvo, pero La brillante, ¿no? 1842 estaba Manuel Bulc. El mismo año que nació la Universidad de Chile, nació la Escuela de Arte y Oficios. Y esa universidad, perdón, esa institución, que está ubicada al frente de la estación central, va a ser después la Universidad Técnica del Estado. La Universidad Técnica del Estado va a tener una presencia a nivel nacional, o sea, no solamente va a tener una sede en Santiago, sino en otras ciudades del país. Al igual que la Universidad de Chile. Tanto la Universidad de Chile como la Universidad Técnica del Estado, en el siglo XX, hasta la década de 1900, hasta el año 1980, van a ser las principales universidades públicas del país. ¿Ya? ¿Qué pasa en el año 80? Aquí me voy a adelantar un poquito, pero creo yo que es bueno hacer esa conexión. En el año 80 se hace una reforma universitaria en la dictadura y las universidades públicas como la Chile y la UTE se regionalizan. Es decir, las sedes de regiones pasan a ser universidades independientes. Por eso cuando ustedes ven universidades en Chile, está por ejemplo la Universidad de La Serena, ¿ya? O la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Magallanes. Concepción es aparte, esa nació antes, ¿ya? Como la Austral, por ejemplo. En Arica está la de... En Arica y, bueno, Iquique está la Arturo Prat, ¿ya? Van naciendo estas universidades regionales que nacen a partir de esta separación, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan esa universidad y su historia, ya, a lo mejor venía o de la Chile o de la Universidad Técnica del Estado, ¿ya? Acá en Santiago, ¿cuál sería la heredera de la UTE de la USACH? Ya la Universidad de Santiago de Chile. Y de hecho, si ustedes revisan hasta el día de hoy cuál es la oferta de carreras en la USACH, no son muchas las carreras humanistas, ¿ya? ¿Dónde está el foco en la USACH? No sé si ustedes han revisado por ahí. Lo tengo. En la ingeniería. Electricidad, mecánica, metalúrgica, ¿ya? Ahí está el foco de los USACH. Igual tiene derecho, igual tiene, creo que tiene historia también, pero la mayoría ¿cómo se llama? De las carreras son vinculadas al mundo de la ingeniería. Sí. ¿Ah? Universidades públicas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Casi, yo diría casi todas las que tienen nombre de ciudades o regiones, ¿ya? Y la gracia es que el dueño es el Estado, ¿ya? Por eso es una universidad pública y bueno, la principal de todas, la Universidad de Chile. Eh, claro, por supuesto. La Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha. Acá en Santiago, ¿qué universidades públicas hay aparte de la Chile? No, la Católica es de la Iglesia. Es de la Iglesia Católica. Pregunta interesante, ¿no? Cultura general. Aparte de la Chile en Santiago, ¿cuál otra universidad es pública? La Universidad de San- La Universidad de Santiago. No, la mayor es privada. sí. Exacto. No. Privadísima. No. Privadísima. Gabriel Michel no. Privadísima. Es más antigua. Es pública, pero es más, sí, está en Santiago. Aunque esa universidad nace en Valparaíso. Tiene sede en Santiago, pero la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana. No sé si les suena. ¿Ya? No tanto como otra. La de NAP. Pero ¿cómo? La de CACAP. INACAP, pero INACAP no es una universidad. El INACAP es como el DUOC, instituto, claro, un instituto superior. ¿Ah? No, es de la Católica. Sí. Y el INACAP nació del Estado, pero pasó algo medio extraño en el camino. Ya no me sé bien la copucha, pero algo raro pasó en el camino.
Sí. No 15 años. El problema. Me hizo por- Tenemos una pregunta. Los gobiernos, el origen de los gobiernos radicales se encuentra en la formación del Frente Popular, en el cual el discurso reformista, los radicales se convirtieron en el principal partido de este conglomerado de izquierda. De acuerdo al texto económico, al contexto económico de la época, ¿en qué se basó el esfuerzo económico de los gobiernos radicales? Y ahí tenemos la alternativa. Hemos visto este tema hoy. La célula, ¿no? Cuando se dividía, no sé, algo así. ¿Cuál será? Yo creo que es la E. Fíjense en los siguientes detalles. La E habla de planificación central. Si ustedes leen eso en la prueba, sería un gobierno de corte socialista clásico del siglo XX como Cuba o la Unión Soviética, donde no hay sector privado y el Estado planifica todo. ¿Ya? Eso se le llama planificación centralizada o planificación central. ¿Ya? Bueno, Es que voy a ir avanzando la A. Tratado, tratado de libre comercio, como dice la D, tampoco puede ser porque los tratados de libre comercio en Chile se empiezan a firmar recién en 1996. ¿Ya? El primer país se llamó Canadá, el que firmó un tratado con Chile. ¿Ya? Así que antes del 96 no hay tratado de libre comercio. Lo que pasa, lo vamos a ver, el mundo se empieza a globalizar en algún momento, ¿no? Se empiezan a abrir los mercados y eso empieza en los años 80. ¿Ya? Eh, Iniciativa privada, no, porque hemos hablado mucho del Estado, ¿no? El Estado tiene un rol bien importante en la economía, en el sector productivo. Ojo que en la prueba podría aparecer el concepto de Estado empresario o Estado desarrollista, ¿ya? ¿Y qué se refiere a que el Estado tenía empresa, desarrollaba actividades productivas, ¿ya? Estado empresario, desarrollista, utilicémoslos como sinónimo a modelo Easy, por ejemplo, ¿ya? Eh, Luego dice la B, impulsar exportaciones de materias primas a mercados lejanos como el asiático. Eso es de ahora, ya de la década de los 90 en adelante, Chile entra en esa lógica de los tratados de libre comercio y muchos de esos tratados son con países del lejano Asia. Japón, Corea del Sur, Taiwán, China, para qué decir, Vietnam, son algunos socios que tiene Chile en el lejano Asia, pero en esta época nada de eso. Y la A vendría siendo la correcta, ¿por qué? Porque la A nos habla de la industria nacional y el mercado interno, ¿ya? Promover el desarrollo del mercado interno. Y el último punto que vamos a revisar en la clase de hoy corresponde a la aprobación de la ley que ya vimos, que era la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Ahí tenemos un artículo de la ley. Fíjense bien lo que decía. Decía, se prohíbe la existencia, organización y acción y propaganda de palabra, por escrito, por cualquier otro medio del Partido Comunista y en general de toda asociación, entidad, partido, acción o movimiento que persiga la implantación en la República de un régimen opuesto a la democracia o que atente contra la soberanía del país. ¿Ya? ¿Por qué esta acusación tan grande? Porque acuérdense que el Partido Comunista era un partido internacional, no era un partido independiente en Chile, como podía ser el Partido Socialista, ¿ya? Sino que era un partido internacional que tenía sus redes conectadas con la Unión Soviética, y eso hacía que surgieran críticas como que los comunistas no velaban por el interés nacional, sino pensaban en la Unión Soviética primero. Está Estados Unidos, como lo hemos hablado en la clase de hoy. Y bueno, tenemos una caricatura que apareció en pruebas anteriores, ¿ya? Y es una caricatura de una revista satírica de esos años que se llamaba Topase. Y bueno, ahí se hace una referencia al cuento de la Caperucita Roja, ¿ya? Y aparece dibujado Gabriel González Videla de Caperucita y el logo de Partido Comunista. Entonces le pega un palo, ¿ya? ¿Por qué? Porque
Supuestamente ahí la Caperucita se da cuenta de que se lo querían comer, pero lo evita con este garrote, y este garrote dice facultades extraordinarias, ¿ya? Es decir, haría referencia a esta ley, ¿ya? Y aprovechemos este momento. Esta pregunta apareció en la última jornada que todos ustedes hicieron, ¿ya? Aprovecho el momento, perdón, para darle un dato. El miércoles se activa la siguiente jornada. No me pongan esa cara, es por su bien. Si yo escribiré cuánto lo pago, pues, no es lo que hago en ahí. Muchas veces no lo guardo. Tú los puedes descargar. Ahora, si no los tienes, yo te los puedo enviar. Ya no tengo ni un drama, los tengo ahí descargados, así que te los puedo enviar. Ya, mándame un correo y te los envío. ¿Ya? Veamos esta pregunta que apareció en la jornada. Durante su presidencia, Gabriel González Videla realizó una visita oficial a los Estados Unidos entre abril y mayo de 1950. Lo recibieron con alfombra roja, ¿eh? Ya, hay que decirlo. El presidente de Chile fue recibido con los máximos honores, con reuniones políticas y sociales con las más altas autoridades del país norteamericano o de Norteamérica. Después de los enormes efectos que provocó la Segunda Guerra Mundial, este acontecimiento se enmarca en una política internacional vinculada con, lo hemos visto en este rato, ¿Mm? La B, la influencia de Estados Unidos en la Guerra Fría. Yo insisto, aunque suene majadero, cuando nosotros revisemos la historia de Chile, la segunda mitad del 20, lo internacional pega muy fuerte en Chile, ¿ya? Incluso hasta el día de hoy, ¿ya? Cuando revisemos la reforma agraria, el gobierno de Allende, la dictadura militar, ¿ya? Está todo muy conectado con lo que estaba pasando fuera del país, ¿ya? Para la próxima clase vamos a dejar la industrialización en América Latina, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas